Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues les saludamos nuevamente con una emisión más de Conversando, un espacio alternativo, hoy viernes 14 de junio del 2013. Yo soy Gamay García y pues bueno, como siempre estamos transmitiendo a través de las redes sociales y de los portales www.sancristv.com y www.sancrisradio.com, la radio cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pues bueno, el día de hoy tenemos como también tuvimos el gusto de saludarle la semana pasada a nuestro amigo Víctor Vieira, que pues bueno, pues qué puedo decir de Víctor Vieira. Ahora sí que Víctor Vieira es toda una cajita de monerías dentro de todo el ambiente cultural aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí aprovechando la audiencia que tienen tus programas. Entramos con unos poemas. Pues con lo que gustes, Víctor. La verdad es que nos da mucho gusto tenerte por aquí, pero yo creo que sería bueno que comentaras, creo que me decías hace unos minutos, bueno, no es cierto, no hace unos minutos, ayer me comentabas que creo que tu curso taller de expresión verbal había cambiado un poco, ¿no? Bueno, es que qué bueno que no me quito la cabeza y que cada que pierdo las cosas las dejo en casa de los amigos y los conocidos. Entonces cometí un error con las fechas, nada grave. Y ahora sí ya estamos completos y correctos. Es el próximo fin de semana, taller de expresión verbal en la enseñanza Casa de la Ciudad, el viernes a partir de las 4 de la tarde. Es viernes 21, ¿verdad? Y sábado 22, toda la mañana. Es un curso intensivo que está dedicado a todas las personas que hablan en público. Se va a dar teoría, práctica y filosofía, porque bueno, la palabra es poderosa y saber usarla con pulcritud y con responsabilidad es una tarea de todos los comunicadores, de todos los artistas. Entonces vamos a dar materiales y tenemos becas. Vamos a otorgar 2 becas. Para las becas necesitan una carta de intención. Pueden llamar al 967-126-8378 o ir directamente a la librería El Parnaso de San Cristóbal, que está dentro de las instalaciones de la enseñanza Casa de la Ciudad. Claro. Y exponer en una cartita que puede ser a mano, con pinceles, tablilla de barro, lo que quieran. La cosa es que expresen los motivos por el cual consideran que merecen una beca. Claro. Y claro que este curso sirve para actores, cantantes, profesores, senadores y diputados están muy ocupados, así es que de todas maneras no quiero que vayan. Pero el resto, secretarios particulares, ahora que están de moda, y todo lo demás sí pueden ir, ¿verdad? Claro. En fin, bueno, ya más allá de cotorreos, de lo que se trata es de que la gente aprenda a usar la respiración, los resonadores, lo que se llama columna de aire, y la entonación, el volumen, varios detalles que tiene el arte de la palabra, el arte de la expresión verbal. A ver, pues aquí estoy leyendo el cartel que nos hiciste favor de traer, y bueno, dice curso taller de expresión verbal. Bueno, mejor lo volteo porque si no, no lo veo. Teoría, práctica, filosofía, incluye materiales. ¿Cuáles son estos materiales, Víctor? Bueno, los materiales que necesitamos en el taller, lo que ustedes necesitan llevar es ropa cómoda de trabajo, pants de preferencia, para que nos podamos mover, hacer ejercicios, relajarnos, estirarnos. Y lleva un compendio de material. Hay libros, hay infinidad de libros más viejitos, más modernos, pero en realidad la técnica sigue siendo la misma, ¿no? Entonces yo les voy a llevar varios materiales que van a necesitar durante el curso y los impresos para que ustedes estudien en casita. Claro, muy bien. Entonces tu teléfono 967-126-8378, ¿correcto? Perfecto. O directamente en la librería El Parnaso, dentro de las instalaciones de la
Enseñanza, Casa Ciudad, que está en Belisario Domínguez, número 5, ¿no? No, es calle Belisario Domínguez, número 13. Número 13. Ahí en el centro de San Cristóbal de las Casas, esquina María Adelina Flores y sí. Flavio Paniagua, está justamente en medio. Exactamente, sí, Flavio Paniagua también, sí. Tienes toda la razón, Víctor. Y pues bueno, esto va, dice aquí, dirigido a todas las personas que tengan la necesidad de hablar frente al público, maestros, conferencistas, actores, vendedores, etcétera. Fisiología de la voz, la importancia de la respiración, colocación y resonadores, entonación y volumen, entre otros temas, imparte nuestro amigo Víctor Vieira, aquí presente. Así es, a la orden. Perfecto, Víctor. Pues nos ibas a... Bueno, ya aprovechando, vamos a ¿sí? compartir dos poemas, uno pues de la parte oscura que todos tenemos y el otro de la melancolía que igual a veces nos inunda, sobre todo con la lluvia que suele caer en San Cristóbal. Claro, ¿no? Y por cierto ya tienes un ambiente ahí muy nublado con simplemente un leve rayo de luz. Como es la vida. Así es. En medio de la oscuridad siempre hay esperanza. Ahí está Víctor Vieira, pues adelante, Víctor. Vamos a empezar con Sigo viendo oscuridad, que esto lo escribí en agosto de 2008 en el Huitepec, el Cerro del Colibrí, una madrugada que justamente estaba yo dándole vuelta a mi parte oscura. Entonces son poemas de tu autoría. Sí, claro. Perfecto, sí. Excelente. Pues adelante, Víctor. Sigo bebiendo obscuridad, mojo mis labios de silencios y la tristeza responde a carcajadas. Entré ciego y sigo sin ver el paso que acontece, así como apenas palpo el interior de mis entrañas. La desazón es consejera de las angustias que desvelan y develan esta resaca de tenebras. Alcanzo a respirar profundo y busco a tropezones un poco de agua para espantar, por lo menos hasta que amanezca, estos turbios pensamientos. Y este otro se llama En medio de la lluvia, es uno de los que más me florean, me agradecen las personas. Yo agradezco a la vida esta inspiración que me da. Y se llama En medio de la lluvia. ¿Qué harás con tanta nostalgia, con esta humedad metida hasta los huesos, con esta emoción que se desborda, inundando el sentido de la vida, con estas ganas de encontrar un paraíso, una mano que apoye, una sonrisa y el alimento compartido? No son solo palabras, es una manera de estar sin diluirse, cuando hasta las nubes confabulan llenando de lágrimas la tarde. ¿Qué harás con estas ganas de estar vivo, con esta rebeldía que no encuentra un alivio, cuando en medio de la niebla parecen ocultarse los caminos? ¿Qué harás en medio de la lluvia, con la nostalgia metida hasta los huesos? Tal vez fluir, como una gota más, en el ciclo tenaz, en el eterno movimiento de agua y vida. Sí, tal vez fluir, como una lágrima en medio de la lluvia, mientras siento el placer de la húmeda caricia. Excelente, Víctor. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo no te quería interrumpir para no quitarte la inspiración. ¿Otro? Otro. Sí, porque están buenísimos y gracias por compartirnos esto. Bueno, a cambia un poquito de tema. Este es un tema social a propósito de todos los presos políticos. Claro. Y bueno, claro. Históricamente uno de los primeros presos políticos fueron Sacco y Vanzetti, que son dos inmigrantes italianos que fueron a vivir a Estados Unidos y por tener ideas anarquistas y de organizar a la clase trabajadora fueron acusados de un crimen que nunca cometieron. Claro. Tardó mucho tiempo su proceso y bueno, al final fueron sentenciados a la silla eléctrica, pero cuando no había redes sociales hace un siglo aproximadamente, pues fue una conmoción mundial, ¿no? Hubo mucho apoyo. De todas maneras las noticias corren, lentas o rápidas, pero corren. Claro, es entonces muy cierto. Es muy pequeñito, pero está dedicado a ellos y obviamente también al profe Patistán, ¿no? Claro. Ahí va. Adelante. Se llama A propósito de Sacco y Vanzetti. La angustia no es saberse muerto. La atrocidad es saber que es injusto, absurdo, intolerante. La angustia es vivir aprisionado por miedo o por sistema.
Las curvas de la historia se tensan, extraviadas del lenguaje mineral. Avanza la materia, destrozando los signos más sublimes, apenas contenidos en un sueño que quiere despertar. Y bueno, me imagino que todos imaginan cuál es el despertar, ¿verdad? Claro. La libertad. Vivos o muertos, pero siempre seremos libres. Sobre todo el espíritu nunca lo podrán detener. Así es, eso es muy cierto, muy cierto. Pues muchas gracias, Víctor. No, pues muchas de nada, aquí estaremos dando lata con poemas, con propuestas y No, próximamente con canciones, ya estoy afinando la voz. Ah, sí, ya está, ya vas a comenzar a cantar también. Sí, también mis propias canciones, que ya son cerca de 30 y tantas, entre infantiles y mayores de 12 años. Excelente, pues muchas gracias por compartir, Víctor, y pues bueno, volvemos a repetir, sí, la siguiente semana será este taller de expresión verbal, teoría práctica, filosofía, incluye materiales, ahí en la Enseñanza Casa de la Ciudad, ubicada en Belisario Domínguez número 13, esquina... por un lado Flavio Paniagua y por el otro lado María Adelina Flores. ¿Sí? El teléfono de Víctor Vieira, de nuestro amigo Víctor Vieira, que será quien imparte este interesante taller ahí en la enseñanza, pues está en pantalla, 967-126-8378. Y pues bueno, repetimos, como dijo también Víctor, pues se está regalando becas, pero te la tienes que merecer. Ahora sí que tienes que escribir, ¿sí? Y comentar, pues bueno, ¿por qué crees que eres merecedor de esta beca? Con nuestro amigo Víctor Vieira. Muchas gracias, Víctor. No, muchas de nada, se quedan en casita, en su casita. Claro, bueno, igual porque dices que no tienes tiempo, pero pues aquí vamos a seguir la plática, la conversación en este programa Conversando, si gustas permanecer, ¿sí? Pues prometo volver. Prometes volver, sí, excelente. Con más poemas, y a lo mejor ya con una canción media ensayada. Excelente, buenísimo. Muchas gracias. Pues gracias, Víctor Vieira, y pues bueno, aquí seguimos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de San Cris Radio y San Cris TV. www.sancristv.com es la radio cultural y televisión independiente alternativa desde San Cristóbal de las Casas. Estamos transmitiendo desde Ejército Nacional 115 aquí en el barrio de Cuxtitali. Y pues bueno, como siempre, también tenemos grandes invitados. Quiero presentar primero a nuestro amigo, ya colaborador de este programa, el doctor René Mandujano. ¿Cómo está, doctor? Vuestra hospitalidad aquí y con espíritu de servicio. Ya próximamente, gracias a vuestra invitación, estaremos jueves y viernes presentes. Excelente, muy bien, doctor. Pues qué gusto tenerlo por aquí. Yo quiero recordar que el doctor René Mandujano es especialista en medicina general y adicciones, ¿sí? Bueno, es medicina general y adicciones, especialista en adicciones, y pues su consultorio está ubicado, hasta luego, Víctor, gracias por estar aquí, en la calle, el consultorio del doctor René Mandujano, Cerrada Andrés Quintana Roo número 2, en el barrio de Tlaxcala, ahí a un ladito del Museo de la Medicina Maya, ¿sí? Ahí puede encontrar al doctor René Mandujano. Y pues bueno, su teléfono es el 967-141-4428. De hecho, tenemos, ese es su teléfono celular, lo tenemos ahí en pantalla, a quienes nos están viendo por sancristv.com, 967-141-4428. Y pues también tenemos con nosotros, ¿sí?, a nuestro amigo y colaborador, que pues supongo que nos tendrá una buena reseña de una lectura interesante, Manuel Pérez Porras. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Gamay, gracias nuevamente por compartirme tu espacio, este espacio que pues es muy agradable porque tenemos la oportunidad de compartir, intercambiar aquí con tus invitados, y en esta ocasión pues todavía alcancé a escuchar tantito las poesías, los poemas que escribe nuestro amigo Víctor Vieira, y bueno, esa faceta no la conocía, se lo acabo de comentar ahorita, y bueno, es como tú dijiste en una ocasión, es un estuche de monerías, ¿verdad? Y bueno, aquí también con la grata presencia del doctor, esperemos que por ahí vaya surgiendo algún temita que compartir, que conversar contigo, y bueno, me imagino que se van a ir sumando más invitados, como siempre,
y bueno, en lo personal, pues muy contento. Y efectivamente por acá traigo un libro, bueno, en realidad es una trilogía, pero nada más les traje uno. Dicen por ahí que para muestra un botón. Ahora sí que trajiste una trilogía de uno. Una trilogía de uno. Exactamente. Excelente, excelente. Pues bueno, pues yo quisiera que nos comentaran primero, doctor, ¿cuál será el tema de hoy? Pues, ¿qué tema le parece bien a usted? Hay mucho sobre qué conversar, filosofar un poquito. Creo que en principio nos había contado hace unos días acerca de algunos testimonios, ¿no? Testimonios que me decía. Pero bueno, si si no los dejamos después, pero usted dice, más bien. Hay unos duros, fuertes, usted me recomendaba unos fuertes, pero los vamos a dejar para el final. Un repaso muy breve, si le parece bien, acerca de las adicciones. Adelante, empezando doctor. por del alcoholismo. Son Claro. 4 gradaciones, son 4 estadios, son 4 fases de esa enfermedad que se llama alcoholomanía. Lo decíamos la vez anterior, alcohol es una palabra que tomamos prestada del árabe. Alcohol en árabe significa sutil o espíritu sutil. Y manía la tomamos prestada para nuestro idioma español. En latín viene de latín y significa delirio o locura. Así es que cuando hablamos de alcoholomanía, estamos hablando de locura transmitida a través del espíritu sutil del alcohol. En la primera etapa, son 4. La primera es una etapa prealcohólica. Todavía no se sabe si el jovencito o la jovencita van a desembocar, o la persona, para no hablar de edades, van a desembocar en la enfermedad del alcoholismo, pero ya manifiesta los primeros síntomas. Claro. La segunda etapa es la prodrómica. Prodrómica. O sea, pródromos son los primeros síntomas que aparecen. La tercera es la etapa crítica, cuando ya entra el alcohólico a beber en demasía, francamente, a beber de manera obsesivo-compulsiva. Empezó con unos rounds de sombra y luego socializó mucho, entre comillas, fue a fiestas, fue a pachangas, ya iba a nombrar yo lugares de reunión, pero mejor me abstengo. Ya iba a decir los nombres de los bares, ¿no? Donde había ido, doctor, ¿no? De lo que yo he oído hace poquito. Claro. Me dijeron, ¿no fue usted a ver a los de Parodiando? No fui. Bueno, allá en la plaza, bueno. Y ya me dijeron cómo habían estado, ¿no? Los consumos y los costos. Y luego viene la etapa crónica, es la cuarta etapa del alcoholismo. En la tercera y la cuarta etapa, ya la obsesión mental por el alcohol ya está establecida. Pero no lo sabe prácticamente nadie, ni el propio enfermo. La esposa del enfermo alcohólico, o al revés, el esposo de la enferma alcohólica, dicen, es que le gusta beber, entre comillas. Y nosotros los que nos dedicamos a esto, del problema del alcoholismo y de las adicciones, sabemos que no es que le guste beber, es que dentro de él, en su personalidad, tiene empotrada la obsesión mental por el alcohol. La obsesión mental, licenciado Gamay, Manuel, es una idea que ya quedó internalizada y que lo orilla a beber. Y luego le sucede, además de la obsesión, viene un estado obsesivo compulsivo, a que no te puedes tomar solo una. Entonces empieza, sabe cuándo empieza a veces, pero no sabe cuándo termina de beber. A veces termina de beber pues en lugares inhóspitos, por decirlo así, ¿no? En el primer renglón, la etapa prealcohólica, casi siempre se trata de una persona joven. Voy a decir persona para no estar diciendo hombre o mujer. Y lo que siente esa persona es un consumo ocasional de alivio. Bebe y se siente muy a sus anchas. Haga de cuenta que se está metiendo vitaminas. Vitaminas de acción instantánea. Y luego después, más adelantito en su caminar de bebetorias, viene el consumo de alivio más frecuente.
En la persona que no va a caer en las redes del alcoholismo, hay un consumo, pero no tiene la sensación de alivio. La persona alcohólica, además del alivio, se siente un tanto como Superman, o cómo se le llama a la dama, ¿cómo se le llamaría? Supergirl. Bueno, hay varios personajes en la, ahora sí que así al equivalente de Superman, ¿no? Superheroína, bueno, hay varios ahí de las caricaturas, los cómics de los años 60, por ahí. La superchica, digamos. Superchica. Bueno, además del alivio que sienten con sus tragos iniciales, empiezan a sentir grandiosidad dentro. Se sienten como inmunes a todo. Encajan muy bien en la fiesta. El alcohol es un desinhibidor. Entonces el tímido, el de lengua corta, hace rato mencionaba, bebé le digo yo a don Víctor Vieira, porque es B chica y B chica. Le digo cierto. Bebé con respeto, ¿no? Sí. Pero lo que dijo Manuel hace un momento, lo dijo al empezar el licenciado, es un estuche de monerías, y los tres estamos de acuerdo en que es eso, ¿no? Es un estuchito de monerías positivas. Esos son los primeros, la etapa prealcohólica. Los pródromos, los primeros síntomas, también lo mencionamos en la sesión anterior, el viernes anterior. Empieza, el número 1 es el palimpsesto, laguna mental alcohólica. Abusó del alcohol, casi siempre es una persona joven, o un bebedor que inicia tardíamente su carrera alcohólica. Empieza a caer en lagunas mentales. A mi consultorio llegan jóvenes que cuando ya entraron en confianza, al principio niegan muchas cosas. Cuando ya entraron en confianza me dicen, pues he tenido 50 lagunas mentales, 50 porque han perdido la cuenta. Y la laguna mental viene cuando los niveles de oxígeno en sangre y en sangre cerebral, en neurona, disminuyen. Hipoxemia se llama en ciencia médica, en medicina. Y los niveles de alcohol en sangre y en cerebro aumentan. Alcoholemia se llama. O sea, sube el termómetro de la alcoholemia y se baja hasta la azotea el oxígeno, hipoxemia. Entonces la persona puede estar bailando, puede estar conversando con quien baila, pero no está grabando. En cierta forma está descerebrado. Mi trabajo es decirle al paciente, persona joven, y a los padres. Yo inicio muchas veces mi trabajo con asesoría a padres, porque ellos son los afligidos, los angustiados, ya no saben. El chamaco va muy seguido a los antros y luego llega a la casa y luego no llega, ya ni tan chamaco. Entonces me dicen, ¿cómo le hacemos? Ahí es donde entra la asesoría. Entonces, en cada laguna mental, ojalá que en su auditorio, ya iba a decir nuestro auditorio, Claro, también. Hayan muchos padres de familia y muchas personas interesadas en conocer estos temas. Cuando cae en una sola laguna mental, la persona no lo sabe, papá no lo sabe, mamá no lo sabe, las personas que lo quieren no lo saben, los del antro tampoco lo saben. En una laguna mental, la persona está exterminando millares de neuronas, está aniquilando sus propias neuronas, está matando neuronas en una sola laguna. Y ya le digo, a veces llegan y me dicen, pues la verdad he tenido como 50, primero me dicen que ninguna, después ya entrados en confianza como 50. Entonces podemos hacer el cálculo. Yo no soy bueno para las matemáticas, ¿no? Pero si en cada laguna se mueren millares de neuronas, yo no estaría dispuesto a que por unos chupes matara yo. Abuso de alcohol. Debo ser claro en esto. Cuando el alcohol se bebe responsablemente, las bebidas pues alcohólicas, cerveza, tragos, no hay ese aniquilamiento neuronal. Sin embargo, cualquier bebida alcohólica tiene alcohol etílico. El alcohol etílico lo saben los bioquímicos, lo saben muy bien, nosotros los médicos lo sabemos, los psicólogos, los psiquiatras lo saben. Es una bebida con alto poder adictivo, entonces se va posesionando de la persona, no solo de su cuerpo, sino va tomando otros ámbitos. Y luego ya después vienen los palimpsestos más frecuentes, las lagunas más frecuentes.
En el punto número 8 es el inicio de la tercera etapa, que es la etapa crítica. La persona entra en la pérdida de control de la bebida. Y a veces papá y mamá se vuelven cómplices de la persona que bebe en abuso. Hay que dejar muy claro que es bebetoria en abuso. Se vuelven cómplices porque dicen, sí bebe, pero bebe de vez en cuando, ¿no? Y eso no es cierto. Ha perdido la capacidad para controlar la bebida. Y lo que no saben en el seno del hogar es que esa pérdida de control es para el resto de su vida. Eso es como asombroso, ¿no? Como que la gente no lo quiere captar porque es difícil de captarlo. Muchas veces hay personas que han dejado 10 años de beber por alguna cosa, por daño en el hígado, por un problema familiar muy grueso, porque lo abandonó la mujer, porque en su casa le dijeron, ¿sabes qué? De aquí en adelante la casa va a tener candado cuando tú llegues de madrugada y en estado de embriaguez. Ya no lo recibieron. Entonces, esa persona, cuando reinicia sus tragos, después de una temporada de haberse reprimido, la enfermedad del alcoholismo avanza con alcohol y sin alcohol. El hígado ya se repuso, el cerebro ya se repuso un poco porque no ha tenido las bebetorias. Pero cuando empieza es peor que donde lo dejó hace 10 o 12 años. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Claro que sí. Y luego va avanzando todo eso. Yo a veces les pongo un ejemplo, pues para mí es muy sencillo, ¿no? Superman cuando entra a un cuarto, vamos a decir esta cabina donde estamos, y en ese cuarto hay kriptonita. Superman, siendo el hombre que vuela, el poderoso, digo Superman porque en mi tiempo era lo que se acostumbraba, ¿no? Ahora ya son otros héroes, ya es el Spider-Man, por ejemplo. Bueno, Superman llega y está la barra de kriptonita, se debilita, se va decayendo. Luego a mí me preguntan en el consultorio, oiga, yo me tomo una copa, personas grandes, una copa de tequila con el desayuno, y así lo he hecho desde hace 10 años. ¿Soy alcohólico porque bebo alcohol? No, el alcohólico ha perdido la capacidad de control de su bebida. Usted tan la controla que se toma un trago, como aperitivo tal vez. Claro, yo nunca recomiendo, ¿sabe qué? Para que se sienta usted bien, aviéntese un chupe. Yo no recomiendo eso. Y el médico, aquel cardiólogo de renombre mundial que recomendaba eso, decía, el alcohol es un vasodilatador, y sobre todo vasodilatador coronario, quiere decir que abre las arterias coronarias. Él lo recomendaba veladamente a sus pacientes, pero es que él era chupamaro también. Entonces ahí engrosaba las filas, ¿no? Hay muchas cosas, pero lo de la obsesión significa, cuando nuestra gente conoce eso, los padres de familia, entonces no bebe porque aparentemente bebe porque le gusta, pero él está encubriendo, y a veces también la familia, que padece una obsesión que lo allana, lo acosa, lo domina. Es una especie de posesión en el no consciente, en el subconsciente, y va a beber. Si ganaron los Jaguares, bebe. Si perdieron los Jaguares, con mayor razón bebe. Si los Jaguares empataron, bebe también. O sea, una de las pocas páginas web de internet que tiene un sistema 100% fiable. Adelante. Por todo y por nada, bebe. Pero no puede darse cuenta que está bebiendo por la susodicha obsesión mental. Yo no conozco a ninguna persona que abuse del alcohol, o sea, persona alcohólica, que no tenga un trasfondo neurótico. Hace ratos hablábamos con unos colegas sobre esto, ¿no? Y no se da cuenta. Dicen, es que su carácter es fuerte. No, es un neuroticazo, se enoja por todo y por nada. Ahí lo voy dejando. Bueno, yo tengo por ahí algunos comentarios. Tiene usted mucha razón, tal vez usted como especialista, yo como tal vez pues un observador de la vida, ¿no? Y yo, por ejemplo, he visto en las comunidades aquí de Los Altos, ¿no? Que es muy común el posh,
Y yo, por cuestiones de trabajo, por muchos años estuve conviviendo con comunidades indígenas, sobre todo de Chamula. Hay otras comunidades más allá de Cancún, Tenejapa y todo eso, pero voy a hablar de Chamula. Ahí los amigos chamulas hacen todavía sus rituales con el posh. El posh es como para los ritos, para la convivencia, para la fiesta, para todo. Incluso para la curación también utilizan el término poshil. Poshil, que es como equivalente de medicina. Es decir, que le dan una atribución de medicamento, un medicamento del alma, porque ellos creen que con el posh pues están curándose y están comunicándose con los santos. Ahora, antes eran los dioses, ¿verdad? Claro. Oye, es ¿sí? como dicen por ahí, que para todo mal mezcal y para todo bien también, ¿no? Exactamente. y nada más así como una cuestión para nuestros amigos que nos escuchan, pues que le cuento que desafortunadamente los jaguares ya no están en Chiapas. Sí sabe que desaparecieron, ¿verdad? Se los llevaron. Sí, se los llevaron. Se los llevaron, entonces ya era como el equipo que representaba al estado, pero por otro lado yo pienso que estaba integrado por gente que no era ni siquiera chiapaneca también. Así es, como la mayor parte de los equipos, Sí. ¿no? Son extranjeros los que juegan y dicen, no, pues están jugando los Chivas o el Cruz Azul. Pero es un mosaico de nacionalidades allí. Y que, bueno, es divertido, pero por otro lado mucha gente se pone la camiseta, ¿no? Pues ahí estamos, ahí están los chapanecos, pero no, es más bien es un equipo, ¿verdad? Que estaba representando, pero digamos, porque así se decía, pero en realidad no eran chapanecos. Y por otro lado también estaba pensando en los albañiles, por ejemplo, que caen muy frecuentemente en el alcoholismo. A veces la situación laboral, la cuestión de cómo se desarrolla la convivencia diaria se presta a este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando hacen un colado, dicen que porque la parte del colado, echar la losa es la parte más dura, más pesada, y entonces lo que hacen es que el mismo dueño de la construcción les compra la bebida, presidente, posh, lo que sea, y al final del trabajo todo el mundo se emborra A celebrar. a celebrar. Dicen que para descansar, ¿verdad? Que el cuerpo quedó muy, muy fatigado por el gran esfuerzo físico, pero ya todos salen tomados. Y luego la siguiente otra vez, y es un ciclo que se va repitiendo, y cuando vienen a ver, pues ya cayeron en el alcoholismo. Muchos a lo mejor desde jovencitos, porque esta cuestión de la albañilería, pues muchos lo inician, como decimos acá, de chalanes o peones, empiezan como ayudantes de albañil y ya les dan su copa, ¿verdad? No los discriminan, los integran al grupo y ya se van sintiendo hombrecitos también por el hecho de estar conviviendo con los adultos, con los mayores, con su botellota. Pero bueno, aquí yo la reflexión que haría y que se le preguntaría aquí al doctor René Mandujano es ahora sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? O sea, porque ellos se hicieron alcohólicos o ya eran y buscaron ese ambiente para poder desenvolver y desarrollar esa adicción que tal vez si no hubiera sido esa, podría haber sido cualquier otra. Los dos temas son muy interesantes, de hecho son de fondo, el de Manuel y el de Gamay. Durante años las sociedades médicas, vamos a hablar claro, los cerebros médicos que se dedicaban a través de los años al alcohol, al tabaquismo y a las adicciones, se preguntaban, voy a individualizar, el alcohol, ¿qué es el alcohol? Es una droga se dice una sustancia química que produce alteración en el organismo, ¿no? ¿Qué es el alcohol? Es sedante cerebral, es estimulante cerebral. ¿Cómo actúa en el ser humano? En los principios no se sabía y los gremios médicos creían y pensaban que era un sedante. Y era fácil pensar eso, por ejemplo en las minas allá en Canadá y en otros lados, ¿no? Cuando iba el médico, oiga, se rompió una pierna y no hay manera de sacarlo más que amputando. Entonces le metía medio litro o 1 litro el mismo médico de vodka o de ginebra como anestésico y amputaba. Solo lo podía hacer anestesiando con licor al paciente. Sí, era un sedante, pero tardaron. Otro gremio médico, es un estimulante, tiene que ver con lo que usted comentaba, Manuel. Es un estimulante porque empiezan a beber y bailan incansablemente y cantan. Ahorita don Bebé nos iba a cantar, pero dejó dicho que para la próxima.
se pone de cantautor, ¿verdad? Así es. Entonces cantaba y declamaba bajo el influjo del alcohol. Y los médicos abocados a eso decían, no, tiene que ser un estimulante cerebral. Bueno, actualmente ya se sabe sin tema de duda. El alcohol es un desinhibidor. O sea, a Clark Kent, que es tímido y que es anónimo y calladito, empieza a chupar, empieza a libar, empieza a ingerir y se convierte en Superman, según él, ¿no? ¿Qué le hace el alcohol? Pues al tímido, al Clark Kent, al que no sabe socializar, lo pone rojito de su cara. Bueno, yo ahorita estoy rojo, pero es por el sol. Y ya se atreve a sacar a la dama. Atraviesa el salón, o ella a sacar a él. Atraviesa el salón y va, bailamos, madre, y ya dependiendo de lo que ella le conteste, ¿no? Entonces, y baila muy bonito, y baila como si hubiera ido a clases especiales. O sea, está desinhibido. Lo que Manuel nos decía es cierto. Todavía hay la concepción de que el alcohol es un remedio, entre comillas. Es un remedio. En las haciendas decían, y el señor, los fines de semana, pues está contentito. Ahorita no lo puede atender porque está alegrito. O sea, se desinhibía y se ponía alegre. Ya no era el hacendado gruñón, el mero lec, dicen por acá, ¿no? Claro. El que estaba por encima de sus peones y todo eso. Entonces, esa transformación, pero ha sido un remedio, entre comillas, que le pasa la factura muy alta, con todo intereses, ¿verdad? Es más usurero ese remedio que la misma banca extranjera que tenemos aquí en México, por no decir nombres de nada. ¿Y qué fue primero, la gallina o el huevo? Decía el licenciado Gamey. Se conjuntan las dos cosas. Hay un estudio completo, lo tratamos el primer viernes, lo han de recordar ustedes. Un estudio muy completo sobre el alcoholismo en México. Son 4 tomos que andan por ahí, no están en librerías, nada más las tenemos en el CONADIC, por ejemplo, Consejo Nacional contra las Adicciones. Entonces, ese estudio se hizo hace poco más de 20 años. Un país del primer mundo, un país del tercer mundo y uno del segundo mundo, por decirlo de esa manera, ¿no? Ahí yo me impresioné porque fue la primera vez que vi estudios fidedignos, pagados con dólares, con gente de reconocimiento mundial, internacional. Y la primera vez que yo me enteré que San Juan Chamula, estoy hablando de hace más de 20 años, la comunidad tenía 100% de alcoholismo. Entonces ahí se daba lo que usted comentó. El alcoholismo era ya genético. Venía de tatarabuelos, bisabuelos, padre e hijo. Claro, entonces ahí sí fue primero la gallina, sí, por decirlo así. Y luego nosotros los médicos tenemos que entender cosas que no son muy claras. Por ejemplo, el genoma. Siempre dice, es que el gen es herencia. Sí, pero el gen recrea el medio ambiente. Papá bebe, abuelo bebía. Abuelo era golpeador, papá es golpeador. Hijo alcohólico va a ser golpeador. El tatarabuelo se divorció, el bisabuelo se divorció, el papá está divorciado, el hijo pues ha tenido una novia y otra, y al rato va a entrar a la danza de los divorcios. Eso es reflejar los hogares disfuncionales que padecemos, no en México nada más, en Europa, en Estados Unidos. Ya dijimos que Estados Unidos tiene medalla de oro en adicciones y también en divorcios. Y no solo tiene medalla de oro, USA, dicen ellos, United States of America, creen que todas las Américas son de ellos, ¿no? Medalla de plata en adicciones, los mismos gringos. Medalla de bronce, o sea, tienen el 1, el 2 y el 3, directitos, ¿no? Nosotros en consultorio yo trabajo el problema familiar. Uno de los primeros pasos es que escriba el paciente su infancia. Esto nada más se puede hacer cuando ya hay un puente de confianza en la relación médico-paciente. Entonces empieza a soltar sus dolores infantiles. Los que estamos aquí ahorita tenemos un niño. Angélica tiene una niña. Bueno, además de la preciosa Nirvana, tenemos un niño o una niña lastimados.
Y esos niños que llevamos dentro no hay pierde, hay que orearlos. Y se orea muy bien en psicoanálisis de la propia personalidad, se hace la catarsis, o sea, la catarsis es un término que significa soltar la sopa, entre comillas, ¿no? Porque de otra manera se guardan todos esos detalles negativos, los trapitos sucios se lavan en casa, dicen, ¿no? Y no van al psicoterapeuta, no van al médico a ventilar todo eso porque se lo callan. Y son abscesos de pus espiritual que se quedan entre pecho y espalda. Y a la larga dan enfermedades como infarto del miocardio, infarto del corazón, derrame cerebral, cirrosis hepática alcohólica, pancreatitis hemorrágica aguda, etcétera. Son padecimientos psicosomáticos. Psique, mente, soma, cuerpo. Padecimientos que de la mente, de los tejidos que no se ven, del mundo mental, pasan al cuerpo. Y eso pasa mucho en nuestras familias. En realidad, la mayoría de los seres humanos en cualquier sociedad humana, europea, estadounidense, canadiense, latinoamericana, más del 90% necesitamos platicar a fondo en psicoanálisis, ventilar nuestros problemas. Pero creemos, ¿no? La persona dice, vas con el psicoanalista, el loquero le llaman. Yo no estoy loco. Entonces es una manera de pretextar algo para no sacar el problema. Fíjese que, bueno, efectivamente usted tiene razón cuando comenta que muchos no acudimos al psicoanalista o al psicólogo, pero también por dos razones. Pienso, por un lado, por el miedo que usted dice, de enfrentarse con los propios miedos, con los propios demonios internos, pero por otro lado, la economía, porque un psicoanalista, pues, no creo que cobre muy poco. Pero dicen por ahí algunos, los que saben, que eso lo suple de alguna manera la religión, que es como el espacio donde también se da una especie de catarsis. Hay religiones que propician esto, el desahogo, el sacar todas las cosas que uno tiene dentro. Y si tiene esa función, yo ahora me explico por qué muchas religiones tienen mucho éxito. Finalmente están respondiendo a una necesidad humana, ¿no? Esto de sacar muchos de los problemas internos que venimos arrastrando de niños. Ahora, mi pregunta para ustedes sería, ¿qué parte de ese niño es el que está provocando el alcoholismo, verdad? Porque, bueno, la vida del niño, pues, es por un lado dice que si hay alguien feliz o divertido es el niño, pero también hay partes oscuras en su vida. ¿Y qué aspectos de esa vida oscura del niño es la que provoca el alcoholismo en este caso? Muy buena pregunta, y realmente, dicho con total objetividad, son preguntas de fondo. Voy a poner un ejemplo claro de una familia común y corriente, de una familia cotidiana, del diario vivir. Mamá es un dulce, es una miel, de Ocosingo, de los Altos de Chiapas, de donde sea, ¿no? Es una miel, es mucha ternura, mucho amor, mucho. Papá está en el extremo opuesto, es proveedor, siempre trabaja y proporciona la mayor parte de su sueldo a la casa, pero papá es un padre ausente, es como un témpano de hielo, un bloque de hielo, aquí se le llama bloque también, ¿verdad? Sí. Entonces, es un bloque de hielo. O un cubo. Un cubo, ahí está el cubote, es proveedor, pero es frío, no sabe manifestar el amor. Estoy manejando un caso un tanto extremo, pero es muy ordinario. Entonces, del lado de mamá tiene sobreprotección, niños mimados, niños al que le dieron mucha melcocha, mucha miel. Si ahorita le digo a alguien, a ver, tengo una botella de 1 litro de miel, por favor tómate la mitad, le va a provocar náuseas, vómitos, no se la va a tomar entera, ¿no? Mucho menos la mitad. No la mitad, mucho menos entera. Bueno, y el padre es el clásico padre tercermundista, regañón, disciplinario, que impone su autoridad, a veces es golpeador, no nada más corporalmente, sí, o no corporalmente, es golpeador mental, psicológico. Entonces allí, lo decíamos también desde el primer viernes, se han de acordar, ¿no? El niño no recibió una dosis de amor y ternura maduros, sanos, sino fueron de extremo, y va desarrollando el chamaco una personalidad extrema. O es muy aislado, antisocial, tímido,
o es grandilocuente, agresivo, etcétera. Y en aquellos hogares eso ya está bien dilucidado, donde papá y mamá dan amor maduro. Los hijos, los que sean, están vacunados contra las adicciones. El problema es que ninguno de nosotros ha ido a una escuela, a una universidad para ser buenos padres, ¿no? El problema es que creemos, cuando nos ponemos en el papel de padre, yo le di lo mejor a mi hijo. Está bien que le haya dado lo mejor, dice papá. Y mamá dice otro tanto, yo me sacrifiqué, sí. Pero en el psicoanálisis, en el ámbito del consultorio, se ventilan esos problemas. En cuanto a mí, yo doy mi trabajo en un ámbito particular, consultorio particular, pero ya dentro de poco vamos a trabajar la asesoría a padres, vamos a ir a colegios. En México yo estuve asistiendo, dando pláticas gratuitas totalmente, a UNAM, a Instituto Politécnico Nacional, a Colegio de Bachilleres, al CCH. CCH es Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Porque ahora los chavos, usted les dice CCH, dicen, sí, cine, escena y hotel, ya se la tienen bien hecha, ¿no? Entonces, hay que ver eso de fondo. Cuando la gente se da cuenta que no necesita estar loca para ir al consultorio y trabajar con el médico, los padres aquí en San Cristóbal requieren mucha asesoría, porque los casos que se están dando, asesoría médica, asesoría psicológica, los jóvenes ya no nada más se enredan con la bebida, se desinhiben con el trago y caen en las drogas fuertes, coca, por decir algo, ¿no? Entonces papá y mamá están angustiados. Una señora me dice, lo voy a decir breve y creo que con esto ya le paro un poco. Me dice, mire doctor, a las 4 de la mañana me paro, no he dormido, he estado cavilando. Agarro la camioneta, no le digo nada a mi esposo y me voy a hacer un recorrido a clínicas, a hospitales, a la cárcel, a ver si no está. Imagínense para que una señora haga eso. Y no es una telenovela del Canal 5, son cosas de la vida real, ¿no? Entonces van por desasosiego cuando ya no aguantan el castigo. Papá y mamá sienten la impotencia de que hijo se está hundiendo, hija se está hundiendo, y ellos no tienen manera de sacarlos a flote. Entonces es donde viene la asesoría a la familia. En un hogar de 4, papá, mamá y 2 hijos, uno de 20 y tantos años, el otro de 30 y tantos años, dice, no, es que el problema es él, el más chico, que es el que bebe. ¿O cómo lo ve usted, doctor? No, el problema son los 4 ustedes, porque él bebe. La señora es para rayos ahora de que dónde estará él, y antes de que usted la ofendía verbal y estuvo a punto de golpearla, según el relato. La señora ha sido para rayos de emociones negativas, y usted tuvo antecedentes de bebida, gracias a lo que decías ahorita, Manuel, a que se sumergió en la religión, pudo dejar el alcohol, pero él creyó que lo hizo por fuerza de voluntad. No, lo hizo porque le tiene amor a la Biblia y a su congregación. Y entonces allí hay herramienta espiritual, ahí hacen esa catarsis que no es única del consultorio, ¿no? Entonces ya se salvaron, pero no se percatan. Hay quien dice, aquí hay un líder, lo quiero yo mucho, lo aprecio mucho, lo estimo, lo admiro, de la filosofía budista, que dice, no, para dejar el alcohol con pura fuerza de voluntad, pero él lo dice por su caso personal. No se da cuenta, ni yo he querido decírselo porque no está en mi consultorio, sino comemos juntos, por ejemplo. No he querido decirle, no, a ti te salvó la filosofía budista, no fue tu fuerza de voluntad, pero él cree que sí, la fuerza de voluntad de él. O incluso dicen, bueno, Dios me quitó del vicio. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la fe, puede ser, pero también es una cuestión psicológica, ¿no? Desde el momento en que ya busca un mecanismo que le ayude a alejarse del alcohol, pues ya incluso por ahí a veces la necesidad de dejar el alcohol, o porque también, como dicen por ahí, la cruda moral, ¿verdad? Que de repente sienten que ya han hecho tanto daño que tienen miedo al infierno, se imaginan cosas ahí horrorosas y entonces buscan cómo fugarse
cómo salirse de ese círculo y empiezan a entrar en un círculo pues positivo, ¿no? Pero bueno, yo quisiera hacerles una pregunta, pues a ver qué opinan al respecto. Decía por ahí Carlos Marx que la religión era el opio de los pueblos, ¿sí? Y el opio es una droga también. El opio es un escape. El opio es evadirse de la realidad, efectivamente, ¿sí? Entonces, mi pregunta va enfocada. Bueno, yo no estoy en contra, para serle sincero, ni de las drogas, ni de la religión, ni del opio. Ni del alcohol. ¿Sí? Ni del alcohol, ¿sí? Claro, siempre y cuando se use con una responsabilidad y no te pierdas en eso. Sin abuso. Pero hasta cierto punto, ese opio de los pueblos del que habla Marx, bueno, ahí nos menciona usted un caso, ha salvado a muchas personas, pero ¿hasta qué punto también podría volverse peligroso? Hay una ley espiritual que es infalible, no falla. Y los que estamos ahorita, en este momento aquí, los 4 sabemos que es cierto. La ley está escrita en la Biblia y la manejan distintos grupos religiosos. Claro. Dice el espíritu del universo, yo nomás lo repito. Dice, allí donde se reúnan 2 o más en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Eso se repite mucho en los foros de los Alcohólicos Anónimos, son foros mundiales, casi 200 países. Y que por cierto también tienen a Dios como parte de su motivación, ¿verdad? Porque al inicio hacen una oración que le llaman la oración de la serenidad, donde hablan precisamente esta cuestión de motivarse sin mencionar a ninguna religión. Exacto. Así es. Entonces lo que llamaba Marx el opio de los pueblos, pues Marx estaba, yo admiro mucho a Marx, pero estaba puesto en el extremo, ¿no? Claro. Era antirreligioso. Claro. Sí, ahora, y es muy cierto eso que usted dice, doctor, o sea, porque pues yo creo que ahí precisamente él estaba pecando, entre comillas, ¿sí? dentro del extremo, como pues se hace también en muchos ámbitos, como el que se la pasa alcoholizado, se la pasa ebrio, o el que se la pasa también con un fanatismo tremendo religioso, y pues él era el extremo de un fanatismo ideológico. Bueno, habría que ubicar a Marx en su tiempo. Él Claro. le tocó ver una época en la que la iglesia definitivamente era la que estaba siendo un instrumento del imperialismo. Por ejemplo, ¿qué hizo Inglaterra para someter a los chinos? Metió el opio. Una vez que ya estaban embrutecidos por el opio, fue muy fácil presa de un dominio colonial. Y el espanicirco. Y lo mismo hicieron en Europa. Llegaron las religiones a África y fue presa fácil. Bueno, para no ir muy lejos, en América Latina, ¿qué pasó? Los españoles llegaron, por un lado, con la espada en la mano y con la otra mano la cruz. Es decir, la religión se convertía como en una justificación de la opresión. Yo te domino, te someto para salvar tu espíritu. Tu cuerpo tienes que someterlo a mí, pero te voy a salvar tu espíritu. Entonces yo pienso que esa es la religión que le tocó ver Marx, ¿verdad? Ahorita yo creo que ya han evolucionado bastante sí, claro, las religiones. Es mucho más abierto. Ya está más abierto, ya no hay a lo mejor tanto esto de que sea una justificación de la opresión, aunque habría que ver de qué religión estamos hablando. Sí, habría que ubicar, como usted dice, en su tiempo, ¿no? Y antes la idea era, si tú eres científico, si tú eres gente pensante, la ciencia por un lado, la religión por el otro. Estaban separadas. Claro, y ahora ya no, ahora cada vez vemos que pues ahora sí que es mucho más los caminos de ambas cuestiones pues cada vez se acercan más y más. La física cuántica está hablando de energía cósmica. Efectivamente. O sea, la forma en que se desparrama el espíritu del universo. En una religión le llaman Buda, en otro le llaman Dios, en Alcohólicos Anónimos el poder superior. Exactamente. Pero es el espíritu del universo, pongámosle el nombre que querramos ponerle. Así es. Me sorprendió, por ejemplo, ver que recientemente yo no había puesto mucha atención en la librería Chilambalam. Hay muchos libros de los que les llaman de superación humana. Y bueno, de repente yo le rehuyo un poquito a esos títulos, tal vez porque no me gusta mucho el lenguaje dulzón, ahí embelezador de algunos autores, pero ya metiéndome un poquito a leer, me di cuenta que se está reconciliando la ciencia y la religión en estos temas, porque yo empecé a ver, como ustedes comentan, la física cuántica, muchas cuestiones científicas que empiezan a encontrarse con la religión. Por ejemplo, hay un libro que se llama el Tao de la física, y por ahí me puse a leer por curiosidad, y bueno, el Tao es una palabra de origen chino, ¿no? Sí, oriental, ¿verdad? Y
como ya se habla, el Tao de la física, por ejemplo, ¿no? O Buda y no sé qué científico. Entonces ya empiezan a reconciliarse, porque finalmente me llamó la atención que es la filosofía oriental la que más elementos científicos tiene. Y bueno, entonces dije, bueno, es el momento ahora de leer estos temas porque ya hay una reconciliación y ya no solamente vamos a hablar de la fe pura, abstracta, sin sustento material, o la pura ciencia alejada de la fe, sino que se están encontrando, y en un momento dado yo siento que hay que aprovechar estas oportunidades porque ya estábamos actuando de una manera pues espiritual y científica a la vez. Claro, pero sin embargo hay todavía algo que lo separa, fíjate, y esto es muy importante, porque por ejemplo, si analizamos, hay muchos científicos que están dentro de la cuántica, ¿sí? Que son muy espirituales, pero que no están ni en un lado ni en el otro, y esos muchas veces son discriminados en la actualidad, ¿sí? Y creo, al menos en lo personal y en el análisis personal que he hecho, creo que son los que en algunos casos, en algunos aspectos, son los que manejan una cantidad de filosofía de verdad muy cierta, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner el caso de, ¿cómo se llama el japonés Masaru Emoto? ¿Sí? Masaru Emoto es un japonés, ¿sí? Médico, me parece, también científico, que pues bueno, también muchos lo consideran pseudocientífico, algunos lo tachan de charlatán, ¿sí? En el que va analizado las imágenes del agua, cómo cambian al ponerle algunos mensajes, pensamientos, ¿sí? Y pues bueno, él ha sido muy criticado, dicen que ha hecho un negocio muy grande, ¿sí? Pero bueno, ahí nos ponemos a analizar, ¿sí? Bueno, ¿quién ha hecho más negocio? ¿Cuántos líderes religiosos hay que se la pasan dando conferencias por todo el mundo? ¿Cuántos líderes cristianos y todo? Y de ellos nadie dice nada, ¿sí? Y se la pasan ahí, ¿sí? ¿Cuántos científicos? Ahora me voy a ir por el otro extremo, como Hawkins, ¿sí? Stephen Hawking. Sí, Stephen Hawking, ¿sí? Que se la pasa también dando conferencias por todo el mundo, en televisión, hasta en Los Simpsons salió en un episodio, ¿sí? Sí. Ajá. Y ¿por qué científico? A uno porque es científico y a otro porque es religioso, nadie le dice nada. Y sin embargo, un personaje como Masaru Emoto, que hace algo que está a la mitad, ¿sí? Y que tiene mucho de verdad y tiene una filosofía muy pensante, muy lógica de ambos lados, y logra esa fusión, está hablando de ese paralelismo que hay entre los dos aspectos de una forma muy coherente, pues lo tachan de charlatán. Digo, ahí la reflexión. Yo pienso que todavía estamos en una cultura muy moralista, muy cristiana. Culturalmente, la civilización occidental es cristiana, ¿verdad? Claro. Aunque digamos, yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero todavía tenemos comportamiento cristiano, ¿verdad? No podemos desligarnos de una cultura en la que estamos inmersos. Entonces, tendemos a descalificar, a juzgar, a criticar al que amenaza de alguna manera nuestra fe, ¿verdad? Claro, pero y lo peor es que ni siquiera es cristiana, fíjate, eso es lo peor, de que todos los cristianos católicos, o sea, bueno, me refiero a todos los creyentes en Cristo, ¿sí? Creen en Cristo, pero esas son cosas que se vienen, si los analizamos socialmente e históricamente, vienen del judaísmo. ¿Sí? Vienen del judaísmo, ¿sí? Aunque se crea que las filosofías católicas cristianas son otra cosa, pero realmente derivan de ahí. El cristianismo ha sido entrecomillado. Yo oigo, es que soy cristiano, por no decir una religión en sí. Sí. Yo lo entrecomillo, ¿no? Uh-huh. La gente pensante en el mundo se ha dado cuenta desde hace tiempo que la religión es la mayormente represora de los pueblos. Párate, híncate, siéntate, reza. Estás pecando. Sí, declárate culpable. Yo pecador, el yo pecador, etcétera, ¿no? Entonces te domino a través de la religión. Te digo que te pares y me obedeces colectivamente. Te digo que te sientes y me obedeces. Te digo que te hinques y me obedeces. En fin, represora. Y realmente una religión debe ser para la libertad del liberadora. espíritu. Sí, yo pienso que el término más correcto para una religión, y lo aplican las mismas religiones, es el de pastor. Si hay un pastor, hay ovejas.
¿sí? Y si observamos el comportamiento de los animalitos, la oveja es una de las más fieles seguidoras del que va adelante. Por eso al que va adelante le ponen una campanita y ahí se van todas. No hay ninguna que se desvíe de la ruta o que agarre otro camino. Siempre siguen al que va liderando. Entonces, incluso por ahí está la metáfora de mansos y humildes de corazón, como cordero y todo eso. Pero son figuras que hay que analizar, ¿verdad? Porque eso significa pues renegar de la propia libertad, de someter mi voluntad a tu capricho, de no ser yo, de sentirme mejor siendo sometido por ti, porque si te someto entonces yo soy culpable, entonces mejor me someto. Entonces ahí está un juego medio curioso que nos invita a perder toda identidad, a toda iniciativa, y que es más cómodo seguir al que está al frente, y si la riego no es mi culpa, es la culpa del que estoy siguiendo, porque yo lo estoy siguiendo a él, no tomé yo la decisión. De un Dios que es infinitamente grande, un Dios que es inmenso y que puede estar a 70 millones de años luz de mí, y de un hijo, yo, que soy enano, chiquitito. Entonces, ¿cómo voy a poder comunicarme con mi Padre Celestial si Él es infinitamente grande y yo soy microscópico? O sea, esas deformaciones mentales, claro, prejuicios, no dejan que el ser humano se acerque a su Dios. Pero fíjese que hay dos elementos, y aquí reivindico la Biblia para que quienes crean no se sientan incómodos pensando en que nosotros estamos condenando todo esto, sino más bien algunas interpretaciones. Creo que eso es importante ahora que lo comentas. O sea, creo que lo que estamos tratando es una invitación a la reflexión. Exactamente. Sí, simplemente. Exactamente. Por ejemplo, si vemos el Dios de la Biblia, es el Dios del Éxodo, el Dios cercano a su pueblo, que vio que sufría la opresión, la esclavitud en Egipto. Dicen por ahí los que saben que era en el periodo de Ramsés II, que los estaba sometiendo tanto para que construyeran las pirámides y todos estos templos, y que bueno, oyó el clamor de su pueblo y bajó y lo liberó. O sea, es un Dios sensible, cercano, compasivo, que buscó la liberación de su pueblo. Y por otro lado, vemos en Cristo también que se dirige a Dios no como aquel lejano que durante toda la Biblia se veía, el Dios de los ejércitos, el Dios que está viendo en qué pecas para que te castigue, el Dios severo. Cristo tiene otra imagen de Dios, es el Dios que es papá. Incluso algunos que traducen el término Abba, que es como el equivalente de papá, papacito, ¿no? No padre, sino papá, que es más cercano y familiar todavía. Y tanto el Hijo como el Padre son todo bondad, todo amor. Hay compasión en ellos, hay misericordia, ¿no? Pero no es el Padre remotamente inmenso, exactamente el encuentro. Yo he visto, por ejemplo, algunas comparaciones, me fijo en filosofías vitales más que en religiones. Por ejemplo, la filosofía budista tiene, eso lo he analizado, ellos hablan del Buda, su Dios, su ser superior. Hablan de el Dharma, son las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas budistas. Y hablan de la Sangha, es la congregación. Entonces, esos tres componentes, la A, la B y la C, el Buda, el Dharma y la Sangha, lo tienen también la terapia grupal de Alcohólicos Anónimos. Usted lo mencionaba, Manuel. Ahí el Buda es el poder superior. Allí la Dharma, el Dharma son de los budistas, aquí serían los 12 pasos, un sendero a la iluminación. El borrachote puede ser transformado, no nada más que deje de beber, que vaya cambiando. Y la congregación, el grupo operacional, el grupo para anhelar a través del amor y la esperanza una transformación profunda. Si un enfermo alcohólico, un enfermo adicto, no sufre, no vive esa transformación, va a volver a la droga, va a regresar. Entonces, eso me ha llevado tiempo a hacer las comparaciones, ¿no? Y son filosofías preciosas porque no le dicen a usted, haga esto, párese, hínquese, siéntese, repita conmigo, yo lo digo y lo que yo diga lo repite usted. No, son de libertad espiritual, son filosofías y religiones de un despertar espiritual, y eso tiene mucho que ver con el psicoanálisis. El psicoanálisis se da en los consultorios, en las clínicas y en hospitales, donde hay gente entrenada y gente que tiene vocación de servir.
En ese sentido, yo creo que tanto la religión como el psicoanálisis y todos los medios, como los grupos de AA o triple A, ¿verdad? O que es doble, ¿no? Porque ya estoy pensando en triple. Esa es la lucha libre, ¿verdad? Sí, esa es la lucha libre. Bueno, es una lucha titánica contra el alcohol y hay que derrotarlo, pues. Pero en este caso, yo pienso que en ese sentido sí cumplen con su cometido. Lo malo es que cuando tanto la religión como el grupo de AA y todo eso se convierten ya en un fin y no en un medio, ¿verdad? Porque todo eso es un medio. La religión es un medio, creer en algo es un medio. ¿Para qué? Para superarme, para ser mejor persona, para integrarme mejor a la sociedad. Pero si lo convierto en un fin, ya se jodió la cosa, porque entonces se degenera. Ya esa religión lo convertí en un fin y surgen los fanatismos, incluso hasta matar en nombre de una religión, ¿no? Entonces ya cambió todo. Claro, y pues sí, como lo vemos cada vez más con religiones como el Islam, por ejemplo, que es tan controvertido, ¿sí? Que claro, no estoy generalizando en todos los grupos, ¿sí? Pero lo que se me hace curioso, y también es un tema que pues ahora sí que se los expongo y se los y les pregunto su opinión respecto a esto. ¿Por qué los grupos religiosos más controvertidos son los que tienen más seguidores? ¿Qué pasará ahí? Porque, por ejemplo, el budismo, ¿sí? Durante muchos años, ¿sí? Incluso esto es algo que yo también pues lo reflexiono dentro del contexto religioso, ¿sí? Dentro del contexto de fe, ¿sí? ¿Por qué, sí? Si todas las religiones dicen que su profeta es el que dice la verdad, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay tantas personas que solamente conocen un profeta y un aspecto de eso? Hay millones de personas que, por ejemplo, no conocen quién es Jesús. Hay millones de personas que no conocen quién es Mahoma, ¿sí? Y también, evidentemente, quién fue Buda. Durante muchos siglos, el budismo fue la religión con más seguidores en la tierra, ¿sí? Que tenía más fieles. Después de ahí, pasó a ser el cristianismo, ¿sí? Ahora se dice que ya el islamismo ha superado al cristianismo, ¿sí? Pero el caso aquí curioso es de que precisamente vivimos un momento en el que el islamismo está muy controvertido, ¿sí? Es una de las creencias más, digamos, pues como en el caso de usando el término de las drogas, sería una religión dura, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la psicología humana en estos casos? Bueno, en lo personal yo pienso, por ahí dicen los que saben que el Islam está pasando por su edad media, ¿no? Lo que el cristianismo lo pasó hace ya varios siglos, el Islam lo está aún atravesando, ¿verdad? Son otros procesos, pero yo pienso que por un lado son religiones que mueven los instintos primitivos del ser humano, como la violencia, ¿no? Y la violencia sabemos que atrae mucho. La violencia, pues, si te invitan a ver, por ejemplo, un documental, o un programa de box, o un programa donde hay acción, la AAA, donde hay balazos, donde hay lucha, pues vas a dejar el documental en el último de los recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te trae más la acción, la violencia, la sangre, la muerte. Entonces, si hay una religión que te está diciendo, mira, aquí puedes ser violento, si lo haces en nombre de Dios, incluso tienes el mérito de irte al cielo porque estás luchando, matando en nombre de Dios, ¿no? Incluso hay por ahí sura le llaman en el Corán, lo que en la Biblia sería un versículo. Hay un sura que dice que si matas en nombre de Alá a los infieles, pues tú te vas al paraíso, donde hay 1000 vírgenes y no sé cuántas cosas, y bueno, el infiel, pues le estás haciendo un favor con ya quitarlo de este planeta, ¿no? Entonces hay como dice Gamay, así como hay muchos matices en el cristianismo, igual en el Islam hay religiones o corrientes más bien dentro del Islam que valen la pena conocerlo, ¿no? Y otras que definitivamente son autodestructivas, ¿no? Muchos se inmolan, ¿verdad? En nombre de Alá.
pero dicen que estos surge sobre todo en países donde hay de por sí mucho conflicto, mucha violencia, y que hay un campo propicio para que se den estos suicidios, ¿no? Son jóvenes que ya no tienen alternativas en la vida, ven en la religión una oportunidad de fugarse de esta vida, y además con la promesa de irse al paraíso, pues lo hacen, porque en el cristianismo hay una concepción distinta. Se dice que si tú te suicidas no te salvas, te vas al infierno, porque te estás quitando la vida y le estás quitando ¿cómo se llama? El proyecto a Dios, ¿no? Entonces son cosas distintas ideológicamente que te van pues encauzando de otra manera, ¿no? Dios y la naturaleza aborrecen el suicidio. Bueno, en lugar de Dios voy a decir el espíritu cósmico, ¿no? Aborrecen el suicidio, no les agrada. Nosotros llevamos, yo lo entiendo desde este punto de vista, nosotros como raza humana llevamos en el alma un anhelo muy profundo de líderes, pero de líderes constructivos, positivos. Y a veces los líderes que tenemos son consumistas, ¿no? Puede ser un líder religioso, yo los domino, no van a decir eso. A su feligresía no le van a decir, yo los domino. Nomás le dice, párese. Y todos responden, como la campanita de las ovejas, ¿no? Siéntense, hínquense, dense golpes de pecho, en fin. Cuando la soberbia humana, que es tan natural, es tan cotidiana, es tan del diario vivir, se posesiona de un líder religioso, de un líder político, Dios mío, los que pagamos los platos rotos y la vajilla entera, pues somos el pueblo, esa es la verdad. Pero ¿por qué desfiguraron esa religión? Por soberbia. Hace rato que hablaban del Islam, muy respetable, para mí cualquier religión es respetable, pero ya yéndose al extremo significa terrorismo, significa fanatismo. Aquí mismo lo vivimos en Chiapas, yo soy chiapaneco, soy orgullosamente chiapaneco, soy de Tapachula, pero aquí en este ámbito donde estamos hablando, en los Altos de Chiapas, se dio el matarse en el nombre de Dios, los de una religión con los de otra religión, los católicos contra los evangélicos, se mataban en el nombre de Dios y creían que estaban haciendo bien. Parece que eso ya se está disolviendo, parece. Pero fíjese que muchos dirán, es que es cuestión todavía de gente incivilizada o inculta, como todavía se suele usar esos términos aquí en San Cristóbal, pero no, me llama la atención, por ejemplo, que como en Irlanda todavía se dan este tipo de enfrentamientos, católicos y protestantes, ¿no? Y la violencia viene de cualquier lado, ¿no? O, por ejemplo, recientemente me vino a la mente esto mismo porque están enjuiciando a Efraín Ríos Montt, un dictador de Guatemala que fue uno de los que provocó las peores genocidios de Guatemala. O sea, miles de guatemaltecos fueron asesinados por este dictador, y decía, bueno, en el nombre de Dios lo hizo porque los guerrilleros eran comunistas. Entonces el comunismo es ateo, el comunismo... El coco. Sí, incluso dicen, el comunismo pone en común a las mujeres, a los hijos, y bueno, un montón... El diablo mismo. Muchos mitos. Entonces él, en nombre de Dios, hizo eso. Incluso creó una religión que se llama del Verbo, ¿sí? Y respaldado por los mismos norteamericanos. Claro. Entonces es una cuestión bastante interesante que hay que analizar, como en este caso reciente, porque fue en los 80s, la religión fue la que justificó las masacres, ¿no? Bueno, es que no hay que dejar de reconocer que las religiones han hecho grandes cosas, ¿sí? Y ahí es donde nos ponemos a analizar que pues no es en sí un Dios en específico, es la fe que se tiene en Dios. Ahora sí que le des el nombre que sea y creas en el libro sagrado que tú creas, o creas en el profeta que creas, ¿eh? Pues, vemos casos, pues como por ejemplo la religión católica, que mayor ejemplo de eso. Ha sido una de las instituciones pues más fuertes, más grandes de toda la historia, pero pues igualmente una de las instituciones, si no es la que más, ha hecho más maldades, por decirlo así, ¿sí? Claro. Más masacres, más guerras, más cuestiones así, ¿sí? Y pues bueno, ya nos vamos en pequeñito, digamos, vemos por ejemplo el estado de Utah en los Estados Unidos, como Robert Smith, como pues hizo que una legión de personas lo siguieran y cruzaran todo Estados Unidos y fueran desde el Mississippi hasta el otro extremo de Estados Unidos con una
una fe grandísima, ¿sí? Y pues bueno, estos ya fueron neocristianos, ¿sí? Cristianos de finales del siglo XIX, ¿sí? Y pues vemos así muchos pueblos que han hecho maravillas, la verdad, maravillas, ¿sí? Utilizando la fe y utilizando a sus ovejas. Claro, por ejemplo, ahora que mencionas esto, en Estados Unidos está también o estuvo el grupo de los davidianos, ¿no? Exactamente. De cómo también ellos pensaban que eran los que iban a liberar una batalla, ¿no? Y que incluso encontraban en el Apocalipsis la justificación de su comportamiento, y cuando vieron las tanquetas del ejército que los rodeaba, pues ellos ya lo veían como la señal precisamente que anunciaba el apocalipsis de la destrucción, y cómo ellos se iban a ser los que iban a enfrentarse a ese poder del mal, incluso tenían armas, ¿no? Claro, y pues me recuerda, por ejemplo, a los caballeros templarios en las cruzadas, ¿eh? O sea, que en ese entonces el Papa decía que pues también que ya el fin del mundo se acercaba y que tenían que liberar la Tierra Santa, y los mandó sin víveres ni nada. Decían que incluso acabaron bebiéndose la sangre de sus caballos, porque tenían que cruzar todo el desierto y se estaban muriendo de hambre, y sin embargo lo lograron. Ahí es donde vemos que eso, o sea, parece irónico, pero son verdaderos milagros. Claro, y bueno, tienes toda la razón cuando mencionas que la Iglesia Católica hizo todo eso, porque si nos damos cuenta es la más antigua. Muchas han ido surgiendo apenas, y apenas está dando a conocer sus cosas, ¿verdad? Pero esta religión católica es más antigua. Ya ha ido cambiando también para nuestros amigos que también son católicos. No estamos buscando confrontar religiones, sino más bien analizar. La religión católica recientemente, a partir de Vaticano II, empezó a cambiar muchas cosas. Incluso Juan XXIII decía que abría las ventanas o las puertas del Vaticano para que se ventilara, es decir, entró en una fase de diálogo con otras religiones, el ecumenismo, empezó a reconocer las culturas africanas como también legítimas mensajeras de Dios, y no solamente la religión católica. Empezaron a surgir una serie de movimientos al interior de la religión católica, surgió la teología de la liberación, surgieron varias corrientes que nada que ver con las que comenta Gamay, pero efectivamente esto tuvo que suceder muchas cosas y pasar muchos años. Fue apenas en los 60 cuando empezó a surgir esta nueva corriente, pero sin embargo ahí conviven varias corrientes. Habrán quienes mantengan la línea dura de hace muchos siglos, ¿no? Que sigan viviendo en el medioevo. Efectivamente, y además pues hay que analizar también de que pues bueno, también en la Iglesia Católica pues hay varias congregaciones, que esas congregaciones también actúan pues con ideologías diferentes. El tema de la fe es de primordial importancia, es un asunto vital. Qué bueno que se mencionó en este momento. Gamay habló de la fe hace un rato. ¿Qué es la fe? Para mí es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice la Biblia, la convicción de lo que no se ve. El asunto de la fe en realidad mueve montañas. Si yo me considero un hijo del espíritu del cosmos, ya no soy un grave pecador, un delincuente espiritual o religioso, ¿no? Sino puedo aspirar a lo mejor las montañas, cascadas de agua azul, la zona arqueológica de Palenque, lagos de Colón, lagos de Montebello, son la magnificente obra del espíritu del universo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Yo debo esperar cosas positivas de este planeta. La convicción de lo que no se ve, soy parte del espíritu del cosmos. Yo me muevo como cualquiera de los que estamos aquí, a través de energía cósmica. No consumo gasolina magna, ni diésel, ni gas avión, ni turbocina. No consumo esas energías. Yo me muevo desde que estaba en el vientre materno a través de energía cósmica. Esa se me dio gratis. Y tengo que poner mi mente y mi rumbo hacia cosas positivas. No somos hijos de la oscuridad, decía el doctor Carl Gustav Jung, el segundo psiquiatra en el planeta, alumno de Sigmund Freud, el primero, pero el alumno se fue más allá del maestro. Freud era muy objetivo, materialista, claro, divorciado de los asuntos incluso dice de que Dios. todo le daba la justificación con una motivación sexual, ¿no? Freud. Sí, y sus expedientes son muy claros. Cualquiera que vea los expedientes de Freud
Le da la razón, nada más que hay que ubicarlo en su tiempo. Él se adelantó un siglo. Las señoras estaban en aquellos tiempos presionadas por prejuicios sociales y religiosos. Entonces las señoras que iban a ver al doctor Freud eran mujeres reprimidas sexualmente. Y nada más lo sabía su inconsciente, ellas no se percataban. Entonces tenían apetitos sexuales, pero se los reprimía. O el papá, o el marido, o quien fuera, ¿no? Claro. Entonces los expedientes están ahí vivitos. Ahora, cuando llega Carl Gustav Jung, este hombre trascendió porque no solo fue a las universidades, él fue a las comunidades. En las comunidades, en los consejos de ancianos, con humildad, él aprendió los mandalas, los arreglos que hacen aquí multicolores que los ponen en los andadores turísticos, ¿no? Esas flores ornamentales, tapices, alfombras de colores, eso es muy de nuestras comunidades. Y él con humildad veía eso. Otro dijera, no, pues son gente tercermundista, ¿no? ¿Qué nos van a enseñar a nosotros? Claro. Entonces, por ese lado, pues usted acaba de decir algo muy importante, ¿no? Ya la psicología como instrumento para poder tratarnos, ¿verdad? Y bueno, surgió el tema un poquito para recapitular por la cuestión de que decíamos, bueno, hay casos en los que no puede uno pagar un psicoanalista, un psiquiatra, entonces recurrimos a la religión. Finalmente, ambos medios yo pienso que son buenos cuando se toma como debe ser, ¿verdad? Como un medio para poder salir de este problema de las adicciones, en este caso del alcohol, porque usted ha dicho en otras ocasiones que también el cigarro, la tristeza, son adicciones, ¿no? Todo puede convertirse en una adicción si uno no tiene el cuidado. Claro. Adicción a la depresión, adicción al insomnio. La gente que oye esto, muchos no lo creen, ¿no? Tengo insomnio, ¿por qué será? Pues porque tiene inestabilidad emocional, vive con preocupaciones, luego le vienen flashazos de ira. ¿En quién la descarga? En los que le rodean, no en su trabajo, porque ahí hay jefes, en el seno familiar. Preocupaciones, ira, luego siente lástima de sí mismo, arrepentimiento, culpa, etcétera, y al final viene la depresión. El individuo no puede dormir y tiene que depender de pastillas para poder dormir. Cuando se hace un análisis de la propia personalidad, entonces el insomnio se cae, la adicción a la nicotina se cae, la adicción al alcohol se cae, porque la prioridad es el asunto de religar nuestro espíritu, volverlo a ligar con poner nuestras computadoras personales, conectarlos con la macrocomputadora cósmica. Hace rato usted comentó algo que me llamó la atención. Decía que a veces se piensa que una persona dice, es de carácter fuerte, pero en realidad es una neurosis que está padeciendo. ¿Qué es la neurosis, doctor? O sea, ¿cómo podríamos definirla así en pocas palabras, la neurosis, verdad? Porque a veces, sí, efectivamente, como no tiene uno la claridad de lo que es, lo confunde uno con un carácter fuerte. También muy buena pregunta. Desde la etiología, desde lo que la palabra significa, neurosis quiere decir aumento de nervios. Y decimos, es un manojo de nervios. Su carácter es fuerte. No, es de carácter débil. No, la gente no quiere estar cerca de él porque se enoja de todo, estalla por todo. La neurosis es lo que decíamos a un momento. Exceso de preocupaciones, o laborales, o matrimoniales, o vivenciales. Se preocupa por todo y por nada. Es un manojo de nervios que viene de un manojo de complejos. Casi siempre la persona neurótica emerge, casi siempre la persona alcohólica, la persona que abusa de la nicotina y de las drogas, emerge de un hogar disfuncional. Y desgraciadamente la mayoría de nuestros hogares son disfuncionales. Eso es la neurosis, preocupaciones, ira, lástima de sí mismo, depresión. Y ahora el trastorno ha crecido mucho porque son casos de bipolares en gente muy joven. Está deprimida. Es difícil que mientras esté deprimida, encuevada, agazapada en su madriguera, se suicide la persona. Pero entra en el delirio la otra parte extremosa. En un extremo de la silla, la depresión. En el otro extremo, el delirio. En el delirio sí se suicida. Luego hay grandes ejecutivos. Un mega empresario chiapaneco se suicidó y fue un boom en los periódicos. Porque el señor tenía muchas empresas,
muy apuesto, el hombre muy listo, pero era bipolar. Y no le gustaba tomar la medicina porque él decía, si tomo la medicina voy a caer en impotencia sexual, y a Casanova no le conviene ser impotente sexual porque cómo va a atender a su harem, ¿no? Cuando estuvo en la depresión no pasó nada. Cuando cayó en el delirio se fue a Europa, se fue con una pareja, y cuando él le preguntó a su apoderado de sus empresas, le dijo, oye, ¿cómo vamos? ¿Quebramos, jefe? ¿Cómo que quebramos? Sí, usted gastó esto y esto y esto en pasajes, malbarató las empresas, se suicidó, se metió un balazo, salió en los periódicos. No pasa nada más en Chiapas, pasa en Estados Unidos, ¿no? La neurosis desgraciadamente es el pan nuestro de cada día. ¿Dónde vamos a comprar serenidad? ¿Dónde vamos a comprar paz? ¿Dónde vamos a comprar equilibrio espiritual en lugar de inestabilidad emocional? Pues a lo mejor en la farmacia de Dios, ¿no? Y pues ahora que menciona todo esto, doctor, pues también volviendo ahora sí que al punto que dejamos hace un momento de la religión, pues también me recuerda todos estos aspectos y muchas de las cosas que me comenta, como el suicidio, como la bipolaridad y todo esto, pues como aspectos de muchos líderes y fanáticos religiosos, ¿sí? ¿Podría ser también que esto esté relacionado con las adicciones? Excelente pregunta. Hay un libro hermoso, Manuel debe conocerlo, se llama Variedades de Experiencia Religiosa, de William James, el padre de la psicología moderna, le llaman así le llamamos, y es en realidad, es un filósofo práctico, un psicólogo práctico, y el tema del libro es un libro precioso, Variedades de Experiencia Religiosa, de William James. Ahí va retratando a los grandes líderes religiosos de distintas partes del mundo, europeos, gringos, latinoamericanos. Y hay una condición sine qua non para que llegue a ser un gran líder. Antes tiene que haber sido un neurótico, pero de esos explosivos. Es increíble, ¿no? ¿Cómo para ser? San Agustín, por ejemplo, yo lo digo con respeto, yo admiro a San Agustín. Como un tipo así que daba fogonazos. La ciencia religiosa no dice que era alcohólico, pero yo creo que sí lo era, ¿no? Por ahí dicen algunos que sí, en la tradición católica dicen que sí era alcohólico, incluso por ahí lo consideran como el abogado de los alcohólicos, es decir, que si le rezan a ese santo, los va a ir alejando del alcohol. Bueno, sí, menos mal, pensé que, sí, que les iba a conseguir su botellita. Bueno, habrá quien lo necesite. No, pero también San Pablo, si vemos su personalidad, también yo creo que tenía ese problema, incluso era perseguidor de los cristianos y... Bueno, no dice que mataba, pero pues, ¿cómo estaba persiguiéndolos, no? Entonces, y luego hubo esa transformación. A ver, pero ¿era perseguidor de los cristianos, dices? Claro. O sea, era como, era judío. Sí, claro, era un rabino. Era un rabino, claro. Incluso dice por ahí la Biblia que se le apareció Cristo y le dijo, ¿por qué me persigues? Bueno, yo entiendo que esas son metáforas muy recurrentes en la Biblia. En realidad fue una experiencia, un momento en el que él tuvo un momento de lucidez y cayó en la cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Y el sinsentido de masacrar a la gente solo porque profesaba una religión distinta al judaísmo, y hizo su conversión. Y el castigo que él tuvo también es metafórico, es una metáfora, ¿no? La ceguera que tuvo fue una ceguera emocional, fue una ceguera espiritual. Se quedó ciego porque estaba recargado de cosas negativas. El que se queda ciego se tiene que aislar de la corriente del mundo. Muchos de nosotros no andamos en la corriente del mundo. Yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo no me meto a los tugurios, porque no es lo mío, eso no es lo mío. Tal vez antes sí lo llegó a hacer en algún tiempo, ¿no? En su ceguera él se retiró del mundo y empezó a reflexionar. Y en lugar de salir convertido en un enemigo del espíritu del universo, ya fue un fiel seguidor de Dios, pero tuvo que caer en un fondo espiritual. Claro. Entonces es muy curioso esto que usted dice, que primero tuvieron que ser estos grandes líderes neuróticos para ser líderes, o por ahí como dirían en la, ¿cómo se llama? Pues en la sabiduría popular, ¿no? Hasta que tocaron fondo, pudieron salir, ¿no? Exactamente. Mandela, por ejemplo, Mandela era un servidor social, pero tuvo que tocar fondo. Luego en la película se ve, en su biografía, se ve en un cuartucho que era su prisión por 27 años.
y sale convertido en un gran líder, porque tocó un fondo tremendo, ¿no? Recomiendo mucho, con todo cariño, a nuestro auditorio, a ustedes les recomiendo con humildad el libro Variedades de Experiencia Religiosa de William James. Entonces ahí dice, bueno, entonces tengo que ser neurótico para ser un verdadero líder religioso. Entonces yo no puedo ser un líder, bueno, ni quiero serlo, porque entonces tengo que caer primero en la neurosis, Dios nos libre. Claro. Pues interesantes reflexiones, muchas gracias amigos por, pues como siempre, visitarnos aquí en el estudio de San Cris Radio y San Cris TV, desde donde estamos transmitiendo en vivo este programa Conversando, la emisión larga de Conversando de todos los viernes desde las 4 de la tarde. Pues ya casi estamos llegando a la parte final, amigos, ¿sí? Y pues me gustaría, pues bueno, primero darle las gracias, doctor, por ahora sí que compartirnos toda esta información y volver a repetir sus datos. El doctor René Mandujano lo pueden encontrar, le pueden llamar al teléfono 967-141-4428, está en pantalla el número, y su dirección es Cerrada Andrés Quintana Roo número 2, ahí en el barrio de Tlaxcala, a un lado del Museo de la Medicina Maya, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Es correcto, doctor? Sí, y el agradecido soy yo por vuestra hospitalidad. La solución que yo ofrezco humildemente a nivel consultorio es asesorar al enfermo, alcohólico, adicto, darles el diagnóstico temprano de su padecimiento, porque llegan con la duda, ¿soy o no soy? Y un tratamiento oportuno, eso es lo mejor. Desgraciadamente a veces llegan en el 4º nivel del alcoholismo, claro, antes del hospitalización definitiva. O si no, ya están a punto de volverse líderes religiosos. No, perdón. Está muy bien dicho eso. Perdón, bueno, ahora me explico por qué chascarrillo, ¿no? Ahora me explico por qué tanto líder religioso, ¿no? Ustedes lo están diciendo. Así decía Jesucristo. Tú lo has dicho, decía. Porque no quería quemarse. Así es. Pero bueno, no, pues ya hablando en serio, visiten cualquier duda, cualquier cuestión, pues pueden consultar al doctor René Mandujano. Ahí tenemos sus datos, sí, doctor René Mandujano, Medicina General y Adicciones, repito, 967-141-4428 es su teléfono, y dirección Andrés Quintana Roo número 2, a un lado del Museo de la Medicina Maya. Muchas gracias, doctor, en verdad. A usted gracias. Gracias. Pues, Manuel, antes de que nos vayamos, vamos a que nos comentes acerca de esta trilogía de libros me imagino que es la que estoy pensando, ¿verdad? Sí, claro, de hecho ya por ahí te había comentado tantito. Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, ya has tenido oportunidad también de leerlos, ¿verdad? Claro, un poquito sí. Y también de ver la película. La película que según me comentabas el otro día, pues salió primero. Sí. Primero y después salió el libro, sí, recuerdo la película Los Juegos del Hambre, que la suerte esté siempre de vuestra parte, decían. Exactamente, sí, es una trilogía bastante interesante. Yo estuve dándole alguna leída a cada uno de los libros. El primero es Los Juegos del Hambre, el segundo es En Llamas y el tercero Sin Sajo. Bueno, y por ahí alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué tanto libro para este tema? Lo que pasa es que es un tema que despertó bastante interés por allá en Europa, en Estados Unidos y ahora aquí en México, ¿no? Aunque ya tiene algunos años de haberse dado a conocer, todavía sigue habiendo bastante interés en los jóvenes. Andan todavía algunos con el 1 todavía, otros ya van con el 2, ya es el que ha estado saliendo más, el número 2. Pero bueno, ¿de qué se trata? Lo que pasa es que aquí se habla de, bueno, una época en el futuro, ¿verdad? Sin precisar en qué año ocurrió esto, que pues en lo que es ahora Norteamérica, en la novela se llama Panem, ¿no? Que hubo una época en la que hubo pues hambre, hubo pues carencia, ¿no? Y por ahí pues también hubo una revuelta, ¿no? Y como parte del castigo por esa revuelta, el Capitolio, que era como el ente gobernante de Panem, pues manda a destruir uno de los distritos. Ahí estaba dividido por distritos, ¿no? Podríamos decir como estados, ¿no? 13 distritos
y bueno, el 13º fue destruido, se decía, y cada año celebran, de acuerdo a la novela, pues un evento, que es que eligen 2 jóvenes por distrito, un chico y una chica, para que pues atraviesen una serie de pruebas de hambre, de no comer, de supervivencia, de pues lucha extrema, ¿no? Incluso lucha entre sí, donde solamente tiene que sobrevivir uno o una. Y bueno, esa es una cuestión bastante despiadada, pero es como una conmemoración que instauró el Capitolio para que nunca más vuelva a suceder, ¿verdad? Y entonces aquí los protagonistas, un chico y una chica del distrito 12, pues son los rebeldes, ¿no? Y finalmente, pues terminan sobreviviendo porque se las ingeniaron. Tenía que morir uno de los dos porque ya habían quedado, habían muerto casi todos, pero quedaban estos 2 del mismo distrito. Entonces uno de los 2 tenía que morir y tenían que luchar entre sí para que nada más uno quedara. Pero decidieron ellos pues suicidarse, ambos, porque no podían matarse siendo del mismo distrito y además ya se habían tomado bastante cariño. Entonces decidieron suicidarse, pero ahí el juez o los vigilantes pues decidieron que no valía la pena que se suicidaran y los dejaron vivos. Entonces esto dio pie a que el Capitolio pues los viera como una señal de rebeldía porque no acataron la norma, y entonces también da pie al segundo libro, que es En Llamas, que pues es toda una serie de luchas, y En Llamas se da una nueva lucha que es pues lucha entre los sobrevivientes de los distintos años de los que han quedado, ¿verdad? Porque es una lucha a muerte donde queda uno cada año. Entonces aquí era la lucha entre 24, ¿no? 24 chicos, y por eso se llama En Llamas, ¿no? Y así es una trama pues bastante interesante porque es como la rebeldía por un lado, y por otro lado como el Capitolio los busca controlarlos, les tiende cercas para aislarlos, pone autoridades más duras para evitar que se rebelen, pero esto provoca más rebeldía y bien, al final termina con pues el castigo de los que están al frente del Capitolio, y bueno, como dicen por ahí en las novelas, ¿no? En los cuentos de hadas, y se casaron y vivieron para siempre juntos, ¿no? O sea, el chico y la chica pues se casaron, estuvieron ahí escribiendo sus memorias. Después de 20 años pues ya tienen hijos, y bueno, ellos no quieren que sus hijos sepan que ellos participaron en este tipo de eventos sangrientos, pero por otro lado en este caso ya sería señora, ¿verdad? Después de muchos años, les sirve como pues un recordatorio interno de decir, cualquier cosa que me pase nunca ha sido tan grave como lo que sucedió cuando fueron los Juegos del Hambre, así le llamaban, ¿verdad? El concurso que se realizaba entre jóvenes para ver quién quedaba vivo. Claro. Y además es que eran Juegos del Hambre porque no tenían que comer, ¿verdad? Exactamente. O sea, ahora sí que los soltaban como en un bosque. Sí. Y por cierto, fíjate que estoy investigando y al parecer en noviembre sale ya la segunda película de En Llamas, ¿sí? Mira. Así que creo que es muy interesante que consulten estos libros y que pues saquen sus propias conclusiones. Creo que es una obra muy interesante, la verdad, los Juegos del Hambre, porque estamos en una época en que la verdad, al menos a mí en lo personal, no sé si ya esté viejo, no sé qué me pase, pero la verdad es que casi ninguna película moderna me gusta, ¿sí? En especial las películas comerciales, las películas americanas, ¿sí? Hay muchas películas muy buenas, muchas películas muy interesantes dentro del cine, digamos, underground o el cine alternativo, pero son contadas en realidad ya las películas que valen la pena, ¿sí? Sobre todo, pues bueno, creo que de ahí las que se rescatan son las películas biográficas, ¿sí? Que tienen
un gran valor, hay algunas muy bien hechas, y las películas basadas en libros, y como en este caso, como tú me comentabas, esta película que pues bueno, se diseñó este guión, se realizó esta historia, y después pues bueno, sale la trilogía de libros, ¿sí? Y ya ahora se va completando con pues lo que me imagino que será una trilogía de películas, ¿sí? Pero pues creo que aquí es un análisis social muy interesante de lo que puede ser un gobierno, una sociedad postapocalíptica, Sí. ¿sí? Y a lo que puede llegar un conflicto en la actualidad, ¿sí? Un conflicto político, económico, a lo que puede conllevarse. Y es una película que, pues para serle sincero, a mí me impresionó, ¿sí? Cuando la vi, ¿sí? La verdad la vi un poco escéptico, porque creía que iba a ser un churro como la mayoría de películas lo son actualmente. Recomiendo mucho Juegos del Hambre, y sobre todo pues que busquen los libros, que siempre es mucho más interesante leer y tomar nosotros nuestras propias conclusiones en base al guión, que ver pues ya la parte digerida de la película. Claro, y lo mejor, como tú dices, si va a salir ya una segunda parte de esta película, pues a lo mejor sería más conveniente que se lean los libros y después pues después ya poder ver la película. Por ahí hoy precisamente me platicaba una señora que le llamaba mucho la atención pues estos libros que se venden más, que son precisamente los que han salido por ahí alguna película, pero ella dice y recomienda, bueno, lo mejor es el libro, porque ahí entran en juego varios elementos, la imaginación, la emoción propia, varias cosas. En una película pues ya todo está digerido, ya nada más es cuestión de verlo, pero sí, leerlo pues siempre es mejor. Estás viendo el punto de vista del autor. Ahora Así sí es. que estás actuando sobre el imaginario del autor. Y no Sí. sobre el tuyo propio, que sería lo más rico, porque ahí te motiva a echar a andar la imaginación, la creatividad, aparte de la lectura, que es otro ejercicio, ¿verdad? Mental, y en fin, la textura del libro. Yo le decía a la señora, pues a mí hasta el olor al papel nuevo y exactamente imprenta. Y cuando uno se va al libro primero, ya puede ver la película con mayor desenvoltura, porque ya tiene antecedentes. Claro. Claro, sí es, pues recomendamos mucho, pues visiten Librería Chilambalam, que está ubicada ahí en la calle General Utrilla número 3, en el centro de San Cristóbal, a media cuadra del Parque Central, y pues muy recomendable esta trilogía de libros, Los Juegos del Hambre, y pues apúrense a adquirirlo y antes de que salga la segunda parte de En Llamas en noviembre en los cines. Pues claro, entonces por ahí se preguntan o están a la vista. Juegos del Hambre es este libro negro, En Llamas es un libro rojo, y Sin Sajo, que es la tercera parte de la trilogía, es un libro azul. Están a la vista. Perfecto, pues excelente. Bueno, pues ahora pasando a otro tema. Bueno, antes que nada visiten www.libreriachilambalam.com, que es el sitio web de esta librería que siempre nos apoya, pues siempre con interesantes reseñas. También aquí gran labor que hay que reconocerle a Manuel Pérez Porras, también colaborador de nosotros. Gracias, Manuel. Pues a ti, Gamey, por la oportunidad que me brindas de compartir los temas aquí, como en este caso con el doctor, siempre temas de bastante interés, y compartir también algunas lecturas, algunos libros que he tenido la oportunidad de leer, y seguramente tu público pues le va a interesar o le interesa todos estos temas que se platican, y ojalá también pudieran intervenir con algún comentario, mandando alguna opinión, ¿verdad? Porque esto hace más rico todavía la participación. Efectivamente, sí. Pues bueno, les recordamos que ya estamos haciendo diariamente este programa de Conversando, un espacio alternativo con su servidor Gamey García Varela. Y pues bueno, otro comentario que yo quiero hacer es que, bueno, recuerdan que el día el domingo pasado, realizamos en conjunto con la Asociación de Locutores de México, Delegación San Cristóbal, pues este maratón en pro de los damnificados de las costas de Chiapas por el huracán Bárbara. Pues nos fue muy bien, de hecho ya por ahí estuvo haciendo algunos comentarios en Facebook Paco Hidalgo, y pues ya llevaron más de 1 tonelada de víveres, 10,000 pesos que se recaudaron, y creo que por ahí unos cuantos quetzales
miles también llegaron a donarnos ahí en el Parque Central. Estuvimos transmitiendo en vivo a través de www.sancrisradio.com y www.sancristv.com, una transmisión de radio, ¿sí? Todo, desde las 2 de la tarde hasta que terminó el evento. Hubo artistas y muchas cuestiones. Y pues bueno, también hay otro evento que se va a realizar el día, ahorita les paso exactamente el dato, el día 15, o sea mañana sábado, a las 9 de la noche, y esto va a ser ahí en las instalaciones de el restaurant bar Hay Dolores, ¿sí? Ahí en el restaurant bar Hay Dolores, ubicado en María Adelina Flores número 23, habrá un fandango solidario. Ahí tenemos el cartel en pantalla, donde va a participar Son Jarocho. Supongo que por ahí va a estar nuestro amigo David del Pacha, ¿sí? Que por ahí tocando. Y pues bueno, es en cooperación con el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, fandango solidario en apoyo a los hermanos afectados por el huracán Bárbara. Acopio de arroz, frijoles, agua embotellada, toallas femeninas, leche, pañales, ropa en buen estado y cualquier alimento no perecedero. Por cada donación se te dará, o sea, se va a regalar una bebida de cortesía, ¿sí? Y pues bueno, participan el Consejo Autónomo, Tierra Adentro, Centro Cultural, la Casa del Pan Papalotl, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Las Comadres, Hay Dolores y Bon Appetit, Resto and Pizzas. Pues esto será a partir de las 9 de la noche, ahí este sábado, mañana, en las instalaciones de el bar Hay Dolores, aquí en el centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, María Adelina Flores, número 23. Así que pues yo creo que pues pasen por allá. Y pues qué bueno que siga habiendo estos eventos para apoyar a los amigos, a nuestros hermanos allá afectados por este paso del huracán Bárbara que causó estragos. Y pues bueno, también creo que hay otro centro de acopio todavía en el DIF, ahí en el andador Miguel Hidalgo, ¿sí? No, en el eclesiástico, perdón, sí. En el eclesiástico, ahí hay otro centro de acopio, pero pues bueno, pasen esta noche de mañana sábado 15 a las 9 de la noche en María Adelina Flores número 23 en Hay Dolores. También yo quiero invitar nuestros amigos de Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización AC y la Fundación Bruja Violeta, les invita a partir de este martes 18 de junio, a ver, déjenme ver si es cierto y no estoy diciendo mentiras, si es el martes, ¿sí? De 5 a 7, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, el profesor Francisco López Ruiz comenzará clases de Soxil ahí en Cristóbal Colón número 25. Les dejo en la pantalla este cartelito tan interesante y tiene un costo nada más de 20 pesos. 20 pesos las clases de Soxil cada martes, ¿sí? De 5 a 7 pm, 20 pesos e incluye material, incluye cuaderno, incluye pues varias cosas ahí, ¿sí? Que te van a estar dando para estas clases de Soxil. Creo que es una buena oportunidad, ¿no? Y es uno de los idiomas que pues bueno, creo que merece la pena aprender. Claro que sí, yo pienso, y yo siempre he querido aprender un idioma, lo que pasa es que a veces sí que hay pretextos, pero no en mi caso, me ha faltado un poco de tiempo, pero he practicado un poco, y sí es un idioma que te permite adentrarte a una cosmovisión muy distinta, ¿no? La cosmovisión indígena, interactuar con ellos, y es muy rica, ¿no? Es un lenguaje bastante metafórico, que utilizan los hermanos tzotzilles, y bueno, bien vale la pena, como tú comentas, aprender un idioma, sobre todo porque es con la gente que interactuamos aquí en San Cristóbal. Efectivamente, y fíjate que, pues bueno, normalmente ya ves que aprendemos idiomas cuando vamos a algún país, a algún lugar donde se habla otro lenguaje, ¿sí? Pero pues creo que es muy triste, ¿no? De que pues estemos en Chiapas, convivimos todo el tiempo con personas que hablan Tzotzil, que hablan Celtal, que hablan, pues bueno, todas estas lenguas tan interesantes, y pues en realidad cualquiera, dígase el término que se diga, que hable otra lengua, pues somos extranjeros en este lugar, porque en sí, en este lugar se hablan esas lenguas, así que creo que es una oportunidad por respeto, ¿sí? Que el al menos intentarlo, ¿no? Al menos algo básico, yo creo que deberíamos de tener la disposición de hacerlo.
Claro, aquí en San Cristóbal tengo entendido que la gente mestiza hablaba tzotzil también, porque era como como más estrecha la relación comercial que se daba entre indígena y mestizo. Claro, en la antigüedad, En la antigüedad, no sí. Muchos años, en los 40 tal vez, venían los indígenas con sus productos y para poder adquirir los productos tenías que hablar su idioma, o también ellos hablaban o hablan español, ¿no? Digo idioma porque muchas veces tendemos a calificarla como inferior, ¿verdad? Decimos el dialecto o la lengua, pero es un idioma porque tiene su sintaxis, tiene todo lo que es propio de una lengua. Exactamente, así es. Pues excelente, pues bueno, vuelvo a repetir, en Cristóbal Colón número 25, el teléfono de información es el 112-50-61. 112-50-61 en las instalaciones, repito, Cristóbal Colón número 25 en el barrio del Cerrillo, de Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización AC y Fundación Bruja Violeta. Pues bueno, ya estamos entonces terminando. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales e internet, www.sancristv.com. Ya estamos terminando esta emisión de Conversando del 14 de junio 2013. Gracias. Pues Manuel, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más invitar a nuestros amigos a que sigan alimentando ese hábito de la lectura. Muchas veces pensamos que la lectura de un libro pues va a pasar a la historia porque bueno, están surgiendo ahora otros medios como el internet, los libros en PDF descargables, pero bueno, el libro impreso siempre tiene su propio encanto y bueno, hay gente que no cambia esto y es más agradable leer un libro, pueden leerlo en el sofá, en la cama, donde quiera y no hay necesidad de electricidad. Claro, y además creo que tiene su identidad propia, ¿no? Así es. Tiene su identidad propia el libro. Pues bueno, así es, y les invitamos a que visiten www.libreriachilambalam.com, el portal oficial donde también pueden pues solicitar, ¿no? Solicitar a domicilio. Así es, que se pongan en contacto con nosotros y ya con mucho gusto les damos información. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. A ti, Gamay. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. A usted, licenciado, muchas gracias. Un recordatorio muy breve, soy chiapaneco y siempre lo diré con gusto, con satisfacción. Desde Tapachula, terminé mi prepa en Tapachula, me fui a estudiar a la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, luego hice estudios de posgrado en el CAIPA. CAIPA es Centro de Atención Integral en Problemas de Adicciones, y voy llegando del DF ya para radicar aquí y me pongo con espíritu de servicio a disposición de vuestro auditorio y de los coletos en general. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, doctor René Mandujano. Y pues bueno, nos vemos ya ahora sí hasta el viernes en otra emisión más de Conversando. Les recuerdo, pues mañana a la 1 de la tarde por www.sancris TV y www.sancris Radio, la emisión de Kioscopio semanal, como también por 101.5 FM. XRA Radio 1, a quien agradecemos la difusión cultural, ¿sí? Allí estaremos con interesantes entrevistas a la 1 de la tarde y Enigmas el domingo a partir de las 10 de la noche, también con la colaboración de nuestro amigo Manuel Pérez Porras. Yo soy Gamay García y pues hasta la próxima, hasta mañana en Kioscopio, hasta pasado mañana en Enigmas, y el lunes regresamos con más Conversando, este espacio alternativo para la difusión del arte y la cultura. Sigan www.sancristv.com, la TV cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Buenas tardes, feliz fin de semana.